Bueno, pues lo prometido es deuda. Como les había comentado en el video anterior, eh, hoy vamos a- a revisar el capítulo 9 del Directorio para la Catequesis del 2020, la comunidad cristiana sujeto de catequesis. El título es muy provocador, primero porque en lo particular, pues nos hacemos en comunidad. Una comunidad nos recibe desde el bautismo a la iglesia peregrina y una comunidad nos recibe en la iglesia triunfante. Pero aquí este directorio, para efectos de catequesis, nos dice que la comunidad cristiana es el sujeto de catequesis, de tal manera que entonces el individuo no es sujeto de catequesis más que solo si está en comunidad cristiana. Entonces, vamos a ver qué nos dice este directorio, que es la comunidad cristiana. Pero ustedes podrán ver que no me planteo la pregunta. Para exponerles esto, leí de diversas maneras el capítulo 9 eh, y, y, me preguntaba cómo les expongo este capítulo y las conclusiones. Así que no parto de la pregunta ¿qué es la comunidad cristiana, sujeto de catequesis?, sino de otra pregunta. Así que, bueno, pues desde aquí, desde San José el Llanito, Lerma, Estado de México, para todos los catequistas que reflexionan sobre su hacer, les dejo este arranque. La primera pregunta: ¿dónde hay comunidad cristiana sujeto de catequesis? Al leer el capítulo 9 y tratar de responder esta pregunta, encontré que la comunidad cristiana tiene diferentes grados de madurez. Y bueno, el documento de la Comisión Apostólica nos dice obviamente que la comunidad cristiana es aquella que está en una diócesis o en una parroquia, y habla de la parroquia como un lugar muy peculiar, muy específico, donde se materializa todo el esfuerzo de la actividad de una comunidad cristiana. Pero bueno, en este proceso de madurez de la comunidad cristiana, pude detectar estos elementos que nos permiten visualizar la madurez de una comunidad cristiana. Y, y una comunidad cristiana está allí donde de manera constante y consistente, número uno, se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Bueno, esto lo habla en el número 283. Se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Voy a comentar. Si tú has ido a un centro comercial, podrás ver que va la familia al centro comercial reunida en un auto, reunida en el auto para que el auto los transporte. Pero al llegar al centro comercial, la señora va a ver los vestidos. El señor va a ver las botellas de vino. El hijo va a ver los juguetes y la hija va a ver los zapatos y las bolsas. Es decir, al llegar al centro comercial, se dispersan y se vuelven a reunir cuando regresan a casa. Pues cuando hablamos de reunirnos alrededor de la palabra de Dios, aparentemente muchos que asisten a la celebración de la misa dicen, pues yo me reúno alrededor de la palabra de Dios, pero cuidado. Aquí decimos con claridad, donde dos o más, de manera constante y consistente, o sea, no nada más por un ratito. Si es por un ratito, no es comunidad. Si es por una ocasión, o por dos, o por tres, o por cinco ocasiones, no es comunidad. Debe ser algo constante. De manera constante y consistente, se reúne alrededor de la palabra de Dios. Porque imagínate,
cuando se reúnen en el coche, todos van juntos para ir a misa. Pero llegando a misa, pues, ¿qué crees? Uno está pensando, qué bonito es la misa. A mí me gusta venir a misa porque veo a mis amigas, veo cómo vienen vestidas. El otro dice, pues a mí me gusta venir a misa porque me gusta lucir a mi familia. Me gusta que todos vean que yo, pues tengo una buena familia. Y la señora dice, no, pues yo vengo a misa porque, pues yo vengo a pedirle al santo de mi devoción tal cosa. Y otra, la abuelita va, no, pues yo vengo porque quiero pedirle por mi salud. Entonces llegan a misa, pero no llegan ni como comunidad, ni menos alrededor de la palabra de Dios. Con esto quiero decir que aparentemente hay una ficción cuando se dice de manera muy general, somos comunidad. Sí, nos reunimos como cuando vamos a ver un partido de fútbol o cuando vamos a ver un espectáculo, y uno va a escuchar la música, otro va a ver al baterista, otro va a ver cómo organizan el evento. Sí, así muchos van a misa. Pues, ¿qué crees? Pues tú vas por tu lado, yo, pero estamos en el mismo lugar, pero cada quien va a lo suyo. Una comunidad tiene una intención y un propósito común. Entonces, el nivel básico de una comunidad, podríamos decir, pues ve al lugar y pues reúnete. Es como imagínate que alguien dijera, es día de la Virgen, en su advocación que quieras, y van al templo miles y millones de gentes y que alguien diga, miren la gran comunidad. No. Si todos dijeran, vamos todos juntos a pedir por las intenciones de, o porque mejore nuestro país, pero todos juntos, y cada día de fiesta esos millones se reunieran con la misma intención, podría ser una comunidad. Pero cuando cada quien llega, pues yo te pido por las patitas de mi hijo, yo por la manita de mi hija, yo por mi salud, yo por mi economía, yo porque regrese aquel hijo, yo porque el pecador sea menos pecador, yo porque el santo, cada quien por su rollo, cada quien por su santo. Entonces, ahí hay reunido un conglomerado de gentes, pero ni siquiera llegan al primer nivel que nos pide este documento, reunirnos alrededor de la palabra de Dios. De tal manera que aquí me está invitando a que cuando yo vaya a misa, por lo menos me ponga de acuerdo con alguien y le diga, oye, ¿te parece que tengamos la intención de escuchar juntos la palabra de Dios? Porque si yo nada más voy por mi interés, digo, ay, qué bueno soy, yo sí la escuché, los demás ni lo escuchan. Entonces no estoy reuniéndome con dos o más de manera constante y consistente alrededor de la palabra de Dios. Bueno, el segundo criterio, porque estos son niveles de madurez en comunidad, es lo que estoy observando. El segundo criterio es que, pues, ¿qué crees? Es posible que alrededor de la palabra de Dios se reúnan estudiosos ateos o se reúnan hermanos de otras religiones. Pero ellos no son la comunidad cristiana de la que habla el documento pontificio. ¿Por qué? Porque ellos no cubren el segundo criterio, no se alimentan de la Eucaristía. Así que también es allí donde dos o más se reúnen de manera constante y consistente para alimentarse de la Eucaristía. Oye, vamos a ir a misa, sí, pues vamos a alimentarnos de la Eucaristía. Fíjate que el documento, el directorio, habla muy bonito. No voy a profundizar porque es un tema espiritual para lo cual hay otros que lo van a abordar, pero habla muy bonito cuando dice, mira, la palabra de Dios dada al hombre, ¿quién es? ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios encarnada es Jesús, el Cristo, el Hijo de María, Virgen. Es la palabra de Dios, que es el primer requisito que nos pide para ser comunidad. Pero ¿qué crees la Eucaristía? La Eucaristía es Jesús. Así que la palabra de Dios es Jesús y la Eucaristía es Jesús. Así que donde hay una comunidad cristiana ya evolucionando, ya creciendo,
cuando dos o más, de manera constante y consistente, se reúnen alrededor de la palabra de Dios. Pero ahí agrégale, pero también para alimentarse de la Eucaristía. Los dos se reúnen en la mesa y tienen la intención de alimentarse con esta intención de la Eucaristía. Entonces ahí sí hay comunidad. Pero bueno, eso es hablando de misa. Pero el documento nos da otros elementos. Por ejemplo, nos dice que también otro elemento de la comunidad cristiana es que se educan en escuchar la palabra de Dios. Ah, caray. Híjole. Pues, ¿qué crees? Yo leo la palabra de Dios, pero así como que escucharla. O yo oigo que la leen, pero escuchar. Yo estoy educado en leer la palabra de Dios. Estoy hablando de mí. Pero, por ejemplo, la persona o las personas con las que yo hago comunidad, ¿estamos educadas? O me preocupo porque estamos educados en escuchar la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Decíamos, pues es Jesús. Estamos educados. Bueno, también aquí es otro elemento. Y más adelante presentaré una diapositiva de este tema específico. Y después, otro elemento es el 4, donde nos dice, ¿qué es? Las personas que están en esto, en una comunidad cristiana, catequizan. Permíteme un segundo, porque se me está acabando la corriente a esta máquina. Pero ya voy y vengo. Otra vez, ya le pusimos energía y esperemos que la grabación continúe con la misma calidad que llevamos. Entonces, decíamos que en una comunidad cristiana, pues no es solo quien va a un lugar donde está Cristo y aquí yo estoy de la comunidad, no. Requieren reunirse alrededor de la palabra, requieren alimentarse de la Eucaristía, dos o más de manera constante y consistente con intenciones similares, se educan en escuchar la palabra de Dios, catequizan, que es el objeto, o sea, porque ustedes son catequistas, a mí me está tocando echarles la mano leyendo y reflexionando como parte de mi carisma, pero bueno, es lo que yo les comparto. Pero hay otro tema, porque algunos de ustedes y algunas son ministros, desarrollan el ministerio de la palabra de Dios. Oh, entonces, aquí podemos preguntarnos, oye, yo estoy integrado a, a otra persona o integro con otra persona una comunidad donde cumplamos estos 5 requisitos en algún nivel de madurez? ¿O soy parte de una comunidad que va a la iglesia y en la iglesia pues cada quien con su cabecita, porque a veces el padre dice las intenciones en misa y bueno, padre, esas son sus intenciones, qué bien, esas son las que le pagaron, pero ¿qué cree? Yo tengo mis intenciones. Y así que pues ni siquiera nos unimos a las intenciones del padre. Entonces, ser comunidad cristiana, nos diste este documento, que es madurez. Madurez en la fe. Y vamos a avanzar comentando lo que implica el tercer punto. Se educa en el arte de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es esto? Pues es allí donde de manera constante y consistente se estudia la palabra de Dios. O sea, fíjate, entonces, escuchar la palabra de Dios no solamente es oír lo que dijeron en la iglesia, o sea, no, sino que dos o más de manera consistente estudien la palabra. La estudien, es de estudiar, no solamente leerla, saber que no, estudiarla. Meditarla. Celebrarla. Esto está en los puntos 286 del directorio. Que juntos celebremos la palabra con la conciencia de que hemos estudiado y meditado. Que juntos vivamos la palabra intencionadamente y la testimoniemos. Esto es educarse en el arte de escuchar la palabra. Esto es lo que se nos dice en el número 283 y el 286. Así que eso de escuchar la palabra
Ahora me queda más claro por qué aquello del Shema Israel, antes de que Dios, de que Dios empezara a comunicarle los mandamientos a su pueblo, antes les dice, escucha Israel. Y esa escucha, qué interesante es, escucha, es estudia, medita. Con razón le decía, graba estas mis palabras, marca con ellas, etcétera, etcétera. Medítalas, vívelas, testimonialas. Eso, eso es escribir. Perdón, eso es escuchar. Ahora, el otro punto que es el que nos toca es hablar de que una comunidad, pues catequizan. Y bueno, aquí me voy a detener un poco y porque pues es lo que hacemos y el interés que tienen ustedes, porque vean aquí el Papa Francisco nos dice cosas muy importantes respecto a esta actividad. Cada iglesia particular está invitada a desarrollar lo mejor posible la catequesis como expresión evangelizadora al interior de su propio contexto cultural y social. Esto es fundamental. Cada quien al interior de su contexto cultural y social. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, toda. Pero recuerda que es comunidad cristiana. O sea, aquellos que van al show, aquellos que nada más se paran para decir, ya vine a pedirte por mí, por mis cosas, por mis intenciones, y todo lo de los demás, pues bye bye. Ellos no serían comunidad cristiana. Pero cuidado, si no somos comunidad cristiana, ¿qué estamos haciendo como catequistas? Entonces, toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, aunque solo algunos reciban el mandato del obispo de ser catequistas. Entonces, oh, ¿quién es mi comunidad cristiana? ¿Quiénes se sienten responsables de la catequesis? Porque, ¿qué crees? Pues ahora, en este nuevo lineamiento, estas nuevas directrices del directorio, nos dicen, a ver, amigo catequista, ¿qué onda con la comunidad cristiana? Pues tú estás formando la comunidad cristiana. ¿Tu comunidad cristiana hace esto o nada más tú? Pues si lo haces nada más tú, ¿qué crees? Pues no, no es comunidad cristiana, no hay una comunidad. Ahí hay un grupo de egos que cada ego está pues chiflando por su lado y creyendo que Dios está con él y diciendo yo soy perfecto, yo soy santo. Pero si tú tienes comunidad, si tú la fomentas, el director nos está diciendo aquí hay criterios que te dicen primero que es una comunidad y después que te dicen cuál es el fruto de la catequesis, que es en comunidad y la comunidad. Aquí es donde la catequesis se convierte en el sujeto, en el sujeto. El número 2, el documento pontificio nos dice que la catequesis debe entrar en el movimiento de evangelización de la parroquia y la parroquia debe entrar en una dinámica de conversión misionera. Entonces, esto implica que la parroquia se interrogue sobre el tipo de catequesis que propone. Ok, esto tiene que ver con la jerarquía, desde el obispo, qué catequesis están proponiendo para las parroquias y el párroco qué catequesis está conduciendo en, en su parroquia, en sus vicarías, en sus capillas. Y cómo considera los contextos sociales y culturales. Sobre eso hay mucha insistencia. Entonces, la catequesis debe entrar en una dinámica misionera, de conversión misionera. O sea, parece que el documento dice, creo que no estamos en una dinámica de conversión misionera, en una dinámica misionera. Creo que, bueno, yo tengo muchos años en esto y creo que creemos que estamos en misión permanente, creemos, pero según el documento dice, conviertan a una dinámica misionera. Y entonces el número 3 nos dice, para que esto suceda, la catequesis impregna todos sus procesos, es decir, de la parroquia. Esto está en el número 303. La catequesis impregna todos los procesos de la parroquia. Así que los catequistas tenemos que
que ayudarle al párroco, de acuerdo a sus lineamientos, a integrar todos los procesos de la parroquia, porque tenemos que ser misioneros. En el primer anuncio, ahí viene la parte querigmática. Para una renovación de la propuesta catequética parroquial, será pertinente considerar algunos aspectos. Aquí los menciono, más adelante los voy a enumerar. O sea, para que se renueve la propuesta, hay que generar una comunidad de discípulos misioneros. Oh, caray, los catequistas son discípulos. ¿De quién? Pues me imagino que de Cristo, misioneros. Entonces, ok. Segundo, mentalidad misionera. ¿De quiénes? Bueno, si son discípulos misioneros, pues tienen mentalidad misionera. Pero los catequistas con mentalidad misionera. ¿Qué es eso? Y después, las propuestas formativas de inspiración catecumenal. O sea, deben ser propuestas formativas de inspiración catecumenal y como bien lo dice acá en los números arriba señalados, en los nuevos contextos sociales y culturales. Voy a compartir brevemente una lámina donde hablo de estos tres aspectos que deberemos revisar en la catequesis para renovarla. Tendremos que actuar en estos elementos para renovar la catequesis. Veamos. La dinámica de conversión misionera en la catequesis, que es una comunidad de discípulos misioneros. A ver, personas, o sea, no habla de una persona no hace comunidad. Personas que hacen la experiencia viva de Cristo resucitado. Me llama la atención porque ya no hablan del Cristo muerto y resucitado. Habla del Cristo resucitado. Pero bueno, yo quisiera incluir Cristo muerto porque como que nada más nos gusta pasar lo rico y entonces, ¿qué onda con la pasión? ¿Qué onda con saber asumir el dolor, saber asumir los retos de la vida? Porque solamente así podemos resucitar. El que no muere no resucita. Entonces solamente así se viven relaciones nuevas generadas por él. Se vive esa fraternidad mística. Fíjate, tú como catequista vives una fraternidad mística con alguien. Oh, tú como catequista mantienes con otro catequista o con otros, o el grupo de catequista, tiene unas relaciones generadas por él, por Cristo. Entonces aquí hay que crear una comunidad de discípulos que vivan relaciones, que estén conectados, que entre ellos se amen, catequistas que no se ignoren, que no sepan uno del otro, que si acaso saben cómo se llaman y a qué grupo le da, pero lo demás no le importa. Entonces hay que vivir relaciones como si fuera tu hermano. Y después se va más profundo el documento. Que vivas una fraternidad mística. Hazme el favor. Vaya, vaya, vaya. Para un perfil de catequista, pues ya no hay perfil de catequista. ¿Por qué? Porque el catequista es un individuo. Ahora hay perfil de una comunidad de discípulos misioneros. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que ya yo solo no voy a hacer nada, ya. Tiene que ser con ustedes. Así que échenme la mano porque yo tengo que crecer en relaciones nuevas y tengo que hacer fraternidad mística. A ver cómo le hacemos ahí. Pasemos al siguiente punto, mentalidad misionera. Vean lo que considera el documento por mentalidad misionera. Llamada a interiorizar nuevos estilos de relaciones y de comunicarnos. Hay que relacionarnos de otra manera y comunicarnos de otra manera. El otro día precisamente estaba platicando con unos catequistas y alguien decía, a mí no se me da lo digital, a mí no me gusta hacer dibujos. Oh, está bien, se vale no querer, pero ¿qué crees? Pues ahora estamos en una comunidad y pues la comunidad te va a ayudar, te va a querer motivar porque el nuevo contexto nos pide que estemos en esto. Mírame ahorita aquí grabando, mira haciendo este video, te vamos a empujar, ya no eres tú solo. Hay que hacer el material en comunidad, hay que reunirnos y vamos a aumentar nuestra fe gracias a nuestra fraternidad mística para poder hacer estas cosas que de pronto uno no quiere, pero que Dios nos está llamando en nuevos contextos. Se pasa, por ejemplo, de acoger, ya no vamos a decir, yo voy a acoger a los, no, ahora hay que dejarnos acoger. Oh, pues sí,
Porque antes yo era el catequista. Voy a ayudar a estos pobres ignorantes a que amen, que no tienen fe y que yo estoy lleno de fe y que soy súper sabio. Voy a ayudarles. Ahora no. Ahora tenemos que ir a dejarnos acoger por Cristo que nos habla en ellos. Tenemos que pasar de tener la palabra, de ser los dueños de la palabra, llevando la comunicación, a cederles la palabra a ellos, reconociendo siempre, vean lo bonito que dice el texto, reconociendo siempre con asombro la libre iniciativa de Dios. Porque si yo digo, espérate, pues ¿cómo le voy a hacer la palabra a estos pobres ignorantes? Oh, vaya que hay que tener fe. Por eso tenemos que crear una fraternidad mística. Me gusta esto parece como para un hombre de grupo, fraternidad mística. El llanito. Tal dinámica misionera invita a la catequesis a descentrarse y poner en escucha y en salida hacia las experiencias vitales de las personas que vamos a catequizar. Hay que verlas, iluminándolas con la luz del Evangelio. Entonces, escuchar, mirar, sentir, tocar a los otros e iluminar con la luz del Evangelio. Una salida constante. Me encanta la palabra constante. Falta ahí la palabra consistente, que es la otra que me encanta, y ustedes ya vieron que las pongo ahí, hacia los nuevos ámbitos socioculturales. Otra vez, enfócate a la sociocultural. Bueno, y después nos dice, ¿qué creen? También una dinámica de conversión misionera requiere propuestas formativas de inspiración catecumenal. ¿Qué es esto? Ofrece itinerarios formativos integrales, admirando la belleza que esos itinerarios sepan articularse con las demás acciones de pastoral. O sea, ¿qué crees? El catequista que ahora esté desconectado de todas las acciones de pastoral y de todo lo que sucede en la parroquia, es un catequista que está fuera del nuevo modo de hacer catequesis que nos pide Francisco. Así que desde ahora, los catequistas deben conectarse con todos los agentes de pastoral, no solamente con el señor cura. Debemos sabernos articular y ahí iluminar. Eso también tiene que ver con las nuevas relaciones generadas por él. Y bueno, pues quizá por ahí podamos ser comunidad con otros agentes y con otros elementos. Pues esto es precisamente lo que les quería compartir de que se requiere para renovar la catequesis. Ahora, pasemos al siguiente punto, rápidamente, ¿no? Ok, la comunidad cristiana también desarrolla el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Pues porque si no lo desarrolla no podrá anunciarla. Pero fíjense cómo lo desarrolla. La anuncia, la custodia, la transmite íntegramente, la interpreta de acuerdo al magisterio y la proclama. Realmente, sé que algunos de ustedes son ministros, ministras, por eso les puse este párrafo. Entonces, pero observen lo que hace este ministerio. Agrega nuevos creyentes. O sea, vean ahí viene el rollo misionero, agregar nuevos creyentes por 3 medios. Por medio de la recepción de la palabra, o sea, para que veas cómo el ministerio de la palabra ahora tiene un peso y tenerlo implica mejorar, implica crecer. También por medio de la recepción del bautismo, o sea, que quienes desarrollen este ministerio, las comunidades que desarrollan este ministerio, generen creyentes por la recepción de la palabra, creyentes que lleguen y se bauticen, y otra vez en los contextos de las diversas situaciones socioculturales de cada iglesia en particular. Así que este es el nuevo protagonismo, nos dice el número 288, de cada uno de los bautizados. Todos son responsables. No todos, sin embargo, lo son de la misma manera. La responsabilidad se diferencia en los dones carismáticos y ministeriales. Tú tienes ministerios, todos tenemos carismas, incluso yo. Cada uno contribuye según su estado de vida y la gracia recibida de Dios.
cada uno contribuimos, todos somos responsables, según la gracia recibida de Dios. Entonces, ¿dónde hay comunidad cristiana sujeto de catequesis después de todo esto? Y aquí hay comunidad cristiana sujeto de catequesis, ahí donde se genera una dinámica misionera, como discípulos misioneros, con mentalidad misionera y en una propuesta formativa de inspiración catecumenal. Recuerda, aquí esto se hace en comunidad cristiana. Pues, ¿qué les parece? Así que continuaremos revisando estos criterios, pero creo que de aquí hay mucha tela que cortar todavía para aquellos que quieran actualizarse. Hay muchas cosas que hacer, porque el directorio hay que revisarlo a la luz de nuestra comunidad cristiana. Y primero, pues hay que armar una comunidad cristiana, como aquí lo dice, sentirla y empezar a crecer desde -4, -5, desde donde estemos, para empezar a crecer, para llegar a -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, pero a partir de ahí entonces poder alimentar esta comunidad cristiana y ya como comunidad cristiana impartir la catequesis. No tenemos que esperar a ser la perfecta comunidad cristiana, sino aceptar los ministerios que tenemos, el carisma que tenemos y con espíritu misionero, pues ya nos están lanzando, ¿no? ¿Quién nos está lanzando? ¿Nuestro ego o él? Así que, pues nos vemos en el siguiente entrega. Que estén muy bien.